¿cómo le va? Bienvenido a su programa Pensamiento Analítico, el programa en el cual analizamos los temas de la vida cotidiana con un punto de vista psicoanalítico, intentando ver un poco más allá cuáles son las razones inconscientes y la psicodinámica de estas cosas que nos suceden a todos. Continuamos con este tema. ¿Será que la pandemia desató más enfermedades mentales en nosotros? Y si usted no ha visto el primer video, le recomiendo que se regrese. Esta es una continuación. Vamos a hablar de otras cosas, pero también estuvo, espero, interesante para usted. La respuesta cortita es sí. Por supuesto que sí. No podríamos fantasear con que tenemos la plasticidad del mundo como para continuar después de haber estado 2 años, 3 años estacionados en nuestros hogares, ¿no? Con miedo a que nos fuéramos a enfermar, con la zozobra de nuestros seres queridos. Por supuesto que esto nos va a fastidiar. Por supuesto que quedamos afectados. En el video anterior estuvimos platicando un poquito sobre el conflicto de la realidad, el conflicto con la realidad que nos puede llegar a presentar el haber pasado en esta pandemia, ¿no? Cómo podríamos quedarnos con esta sensación de engaño, con una sensación de injusticia si nos pasó algo malo, si no nos pasaron las cosas como nosotros quisiéramos. Y en este video vamos a hablar sobre otra parte que quedó muy afectada y que se hizo muy evidente con el encierro que tuvimos que vivir, y son las relaciones interpersonales. ¿Cómo sufrieron nuestras relaciones? ¿A qué tipo de cosas nos tuvimos que exponer? Fíjense. Cuando estaba lo de la pandemia y que de una o de otra manera las personas que tuvieron la posibilidad empezaron a hacer trabajo en casa, empezaron a vivir de una manera que no estaban preparados para vivir. Y no me refiero a tener que picarle a la computadora o tener que tomar las clases en una pantallita. No. Me refiero a tener que convivir 24 horas con nuestros seres queridos, ¿no? Ya sean nuestros hijos, nuestros padres, nuestra pareja, nosotros mismos, ¿no? Fíjese cómo el tipo de relación que nosotros llevamos, el más cercano que tenemos como en nuestra sociedad, es en esta familia nuclear, ¿no? En donde está mamá, papá y los hijos, pero mamá y papá están trabajando 8 horas al día, ¿no? En la mayoría de los casos ya últimamente, ¿no? 8 horas del día están trabajando mamá y papá. Y aparte lo que se llevan de transporte. Pongámosle unas 10 horas del día. 10 horas del día mamá y papá no están en casa. Los hijos están aproximadamente unas 6 horas en la escuela. Después de eso viene la guardería. Si son muy pequeñitos, son las mismas horas que hay de trabajo para los papás, son las mismas horas que están los niños en las guarderías. Son 10 horas. Si nosotros dormimos 8 horas al día, van 18 horas. De las 24 nos quedan 6 horas. De esas 6 horas, distribúyalo en tareas más o menos reguladas, ¿no? Que es hacer la tarea de los niños, cenar, tal vez hacer alguna comida entre el horario si nos lo permite, hacer labores de la casa, pero son 6 horas al día, que no son todos los días en los que realmente estamos conviviendo con esas personas que decidimos hacer familia. ¿No se le hace poquito? Realmente qué tanto pueda suceder. Y esto, le digo, si no hay otro momento en el que, bueno, teníamos el bautizo, tenemos que ir a visitar a los papás, tenemos que llevar al niño a la actividad extracurricular, yo tengo que ir a mi actividad extracurricular, tal vez voy al gimnasio. ¿Cuántas horas nos quedan de privacidad? ¿Cuántas horas nos quedan con nuestros seres queridos compartiendo nuestro hogar? Realmente son muy poquitas. Y con la pandemia, ¿qué fue lo que sucedió? Se cancelaron todas las salidas, se cancelaron las actividades extracurriculares, se canceló la escuela y empezamos a trabajar en casa. Y empezamos a vivir 24 horas viendo a esas personas. Y esto fue un caos para la mayoría de las personas. ¿Por qué? De entrada, porque nuestras relaciones no están planeadas. Si nosotros, ese es el tipo de vida que estábamos llevando, no están planeadas para convivir tanto tiempo con una persona en sí. Y esto no porque sea algo malo. Quiero que lo entiendan. Es como si usted fuera a un trabajo, ¿no? Se apuntara, le encantara, se preparara para el trabajo y le dijeran que el trabajo es de 8 horas y al día siguiente le dicen que no son 8 horas, sino que son 24 horas al día que tiene que estar ahí. Tal vez no era lo que nosotros estábamos esperando de esa relación laboral y seguramente no era lo que estábamos esperando de nuestra relación marital, ¿no? O de las relaciones que llevábamos con nuestros padres. Porque en todos esos espacios, fíjese cómo es necesario que entren más personas. No estamos acostumbrados a pasar tanto tiempo con alguien. Y en estas situaciones hay muchas personas que se empezaron a preguntar si realmente querían a su pareja, si realmente querían tener hijos, si realmente querían trabajar en lo que estaban trabajando. Fue una situación como de preguntas bastante filosóficas y profundas a fuerzas, ¿no? ¿Por qué? Porque estábamos encerrados.
Porque después de estar viendo a esos niños que yo llevaba, no sé, 8 años, 10 años, 2 años, sin verlos durante tanto tiempo, ahora me voy dando cuenta de todos los problemas que tienen, de que tal vez haya cosas que no me gustan tanto de ellos, que es un problemón tenerlos ahí todo el tiempo, ¿no? Sí. ¿Y esto qué pasa? ¿Realmente es que estábamos mal en un inicio? ¿O simplemente es algo que se descompuso por la pandemia? Y ahí tendríamos que pensar en diferentes vertientes, ¿no? Por un lado, tendríamos que acomodarnos a esa situación. Si fue algo que nosotros decidimos, ¿no? Tanto el haber estado con esa persona como el haber tenido familia, el pasar más tiempo con ellos no tendría por qué haber sido un castigo, ¿no? Porque hay muchas personas, digo, no porque sea su caso, espero que no sea su caso, pero hay muchas personas que lo vivieron casi como un castigo, ¿no? Que ya les surgía salirse y que, si se acuerdan el video anterior, muchas personas que en esa presión social de estar guardados en su casa empezaban a romper los lineamientos de salubridad y que eso nos fastidió a todos, ¿no? ¿Cómo que no me voy a salir con mis amigos? ¿Cómo que no voy a salir de vacaciones? ¿Cómo que voy a cancelar mi evento? Y ahí los teníamos, ¿no? A todos en las playas, tose y nosotros fastidiados adentro de la casa, ¿no? Y haciendo más larga la pandemia. Pero esto también tendríamos que pensar que no quiere decir que no quisiéramos a esas personas que tenemos cerca, ¿no? El asunto es que ese no era nuestro plan en un inicio. No era la idea pasar tanto tiempo con esas personas. Tal vez a nosotros nos gusta el chocolate, una barrita de chocolate, pero si nos tenemos que echar 2 kilos de chocolate, deja de ser tan agradable. Y esto fue todo un reto para las personas que tuvieron que convivir así en casa, porque le tendrían que estar dando vuelta a esas ideas. Pero es algo que vamos a seguir cargando con lo que ha pasado de la pandemia, justamente por estas preguntas, ¿no? Realmente sí nos queremos, ¿no? Porque nos dimos cuenta de que cuando estuvimos tanto tiempo en casa, nos empezamos a pelear muchísimo, ¿no? Y nos empezamos a pelear por las cosas más tarugas. Hay que dimensionar que cuando estamos tanto tiempo cerca con alguien, por más que le queramos, van a empezar a salir rosas. Es imposible que no salgan rosas. Parte de la salud de nuestras relaciones como personas está en la diversidad que tenemos. Si somos solamente 2 personas, como en esta, fíjese, ¿no? En la fantasía de repente que se va haciendo, de que 2 personas se quedan en una isla perdida y viven una vida fabulosa. No, eso no sucedería, ¿no? Todas esas películas como La Laguna Azul y lo demás que se enamoran y crecen y quedan en una inocencia, no, acabarían peleadísimas esas personas. ¿Por qué? Porque somos muy distintos. Es normal que necesitemos un espacio y cuando es forzoso estar compartiendo una casa o un cuarto con esas personas durante tanto tiempo, es imposible que no salgan pleitos. Entonces, es algo que le digo, tendríamos que dimensionar, que no quiere decir que entonces algo estaba mal de fondo, ¿no? Sino que no estamos diseñados para estar tanto tiempo de esa manera. O sea, no diseñados de que alguien nos haya diseñado, sino de que nuestra vida no estaba planeada de esa manera. Esto fue algo que se nos impuso, ¿no? La realidad nos brincó como una cobra a la cara y nos tuvimos que quedar encerrados durante años en la casa. Y esto también nos va dando pie a otras preguntas que nos pudimos haber empezado a hacer. Por ejemplo, fíjese otra cosa que empezó a suceder. Como no salíamos, ¿no? Tanto, si usted siguió, espero que haya seguido, ¿no? Pero como no salíamos tanto, empezamos a gastar menos. Empezamos a dejar de comer en restaurantes, si es algo en lo que si usted se gasta, o dejamos de comer en la calle, dejamos de salir de vacaciones, dejamos de comprar ropa, porque bueno, ya nada más bastaba con que nos pusiéramos lo de arriba para salir en la videollamada, ¿no? Empezamos tal vez a echar un poquito más de huevita en la casa, de hacer las labores del hogar, y nos dimos cuenta de que podemos vivir de una manera diferente, de que no es necesario tanto. Y esto es algo que me parece, en lo personal, positivo, que haya personas que se hayan dado cuenta de esto. En sí, es algo que al día de hoy me sigue sorprendiendo, que en algunas empresas, cuando se acaba la pandemia, se le vuelve a exigir a la gente que regrese a las oficinas. Yo no podría decir, ¿por qué? Si el mundo no se detuvo, si pudimos haber estado en la casa, si pudimos haber pasado más tiempo con nuestra familia, si ya nos acostumbramos y fue algo que nos gustó, ¿por qué no lo podríamos seguir haciendo? ¿No? Y hay muchas personas que al encontrarse en esta situación realmente se han replanteado qué es lo que quieren hacer de su vida, qué tanto tiempo quieren pasar fuera de casa, porque poco a poquito fueron 2, 3 años de haber visto pues realmente por lo que estamos trabajando, ¿no? ¿Para qué pasamos tanto tiempo fuera de casa si no es para estar con esas personas? Y si podemos estar más tiempo con esas personas trabajando tal vez menos, ¿por qué no sería eso una posibilidad? Y esto es algo que desestructura. Fíjese, esto sería como lo más importante que podríamos sacar de estos videos, al menos que ahorita se me va ocurriendo. Este tipo de situaciones nos desestructuran. Y esto es una
es una apuesta difícil, ¿no? Porque desestructurarse muchas veces tiene que ver con tener un quiebre, ¿no? Psicótico o de ansiedad, pero desestructurarse también provoca un cambio, ¿no? Provoca que nos cuestionemos lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque de repente vamos como en ese piloto automático, que ya salí de la escuela, ya me casé, ya empecé a tener hijos, ya compramos un perro, ya me endrogué con la casa, con el carro, con las colegiaturas, y de repente nos paran y nos dicen, ¿realmente era necesario hacer todo eso? ¿Realmente querría yo seguir por ese caminito? Y esto es algo que nos puede meter en una situación de ansiedad terrible, ¿no? Porque ahora tal vez nos empezamos a sentir flojos porque ya no queremos regresar a trabajar, ¿no? Al mismo ritmo que lo hacíamos antes, no se confundan, ¿no? A nadie le gusta trabajar tanto, pero realmente necesitaría hacer tanto, ¿no? Realmente necesitaba comprar todas esas cosas, realmente necesitaba gastar todo ese dinero, ¿no? Y trabajar tanto por eso. O realmente lo que necesito es más tiempo con mi casa, más tiempo con mi familia, pasar más momentos juntos, ¿no? Esta es otra cosa que sucede, ¿no? Y que realmente, como le digo, esa desestructurada nos provoca este tipo de pensamientos y de cambios. Esto del lado más positivo, pero luego también tendríamos que hablar de algo que se hizo súper evidente con la de la pandemia y que se agravó considerablemente, y son las personas que sufren algún tipo de ansiedad social. Fíjese qué es lo que sucede cuando a una persona que le da miedo convivir con los demás, que le da miedo salir a la calle, se le dice que no es necesario hacerlo. Y que todavía peor, que uno se vuelve un héroe, ¿no? Mientras se quede guardado en casa. Quédate en casa, ¿no? Sé el héroe que todos necesitamos. Uno podría decir, son las personas que mejor la pasaron, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces, pues ya no tuvieron que vivir con esa ansiedad de estarse exponiendo al mundo exterior. Qué equivocados estamos. Porque el problema no es exponerse al mundo exterior. El problema es darle cuerda a esos encierros. Todas estas personas que realmente que viven con ansiedad social, tener la excusa de quedarse guardados agrava la situación. Tal vez sea usted una de estas personas y tal vez sea usted ahorita el que está sintiendo estas repercusiones. Porque 2 años después, 3 años después de estar encerrados y de estar pidiendo ahora sí todo por internet y sin salir a la calle y sin necesitar tener contacto con nadie, ahorita todavía menos ganas nos dan, ¿no? Ya nos comprobamos de que no es necesario, pero no estamos viviendo más a gusto. Ese es el problema, ¿no? Por eso es que le decía, no es que el problema sea exponernos al mundo exterior, el problema es que nos da miedo exponernos al mundo exterior. Deberíamos de disfrutar exponernos al mundo exterior, deberíamos de disfrutar de convivir con las personas, de que nos pegue el aire, de que nos pegue el sol, de que salgamos a la calle a convivir con los demás. Eso es lo que nos debería de dar gusto. ¿Por qué? Porque eso nos empuja a conectarnos con los demás, a generar recuerdos, a tener experiencias. Si eso nos da miedo, quiere decir que hay una afectación en esa parte de nuestra vida. Y no deberíamos estarle dando cuerda a esa parte de nuestra vida. ¿Por qué? Porque después de esa parte de la ansiedad, de conectarnos con los demás, si nos empezamos a guardar, ¿qué empieza a suceder? Empezamos a descuidar nuestro aspecto físico, empezamos a comer en exceso, empezamos a indulgir ciertos vicios, ¿no? Sustancias, empezamos a dormir de más, empezamos a descuidar las relaciones, las pocas relaciones que ya teníamos, nos empezamos a volver ermitaños, nos empezamos a enclaustrar como si fuéramos una ostra. Y esto nos va a despertar nuevas ansiedades. No es que eso sea lo que nos va a sentir, lo que nos va a hacer sentir tranquilos. Eso nos va a hacer sentir peor. Y muy probablemente usted está en esa situación ahorita, ¿no? Que depende del nivel de ansiedad social con el que vivamos, ¿no? Porque algunas personas pueden decir, no, hombre, yo estoy súper a gusto porque sigo conviviendo solamente con las personas que quiero. El problema es cuando esta excusa nos extendió el permiso de no salir y de no conectar con las personas. Porque entonces, fíjese, cosas todavía más graves, ¿no? Dejamos de hablar, ¿no? El dejar de hablar, dejar de tener conversaciones y nada más estamos en el trabajo, sí, esto ya está, no, esto ya está. Pero si dejamos de tener conversaciones reales con las personas, ¿cómo te fue en tu día? ¿Cómo estás pasando? ¿Qué pasó con tu hijo? ¿Qué pasó con tus padres? ¿Cómo sigues con la novia? Si dejamos de tener ese tipo de interacciones, nos empezamos como a entelarañar en la cabeza y en las emociones. Y empezamos a vivir, muy probablemente, como un aplanamiento emocional, en donde ahora lo que empieza a surgir es que ya nada nos motiva, ¿no? Ya las cosas que nos gustaban antes nos dejan de gustar, y es un asesino tan silencioso porque fue así como a las ranitas, como esa terrorífica
idea de que a las ranas si se les sube el agua de poquito en poquito no brincan de lo caliente. Espero que nadie lo haya probado realmente, pero tomemos esa metáfora. Es algo que fue pasando de una manera tan gradual y que fue tan aceptado a nivel global, empezarnos a apartar, que no hubo nadie que nos sacara de esa idea en el momento. Y que posiblemente ahorita no esté sintiéndose muy bien. Y no sabe por qué. Porque las cosas pareciera que están muy bien, ¿no? Pareciera que todo está en su lugar. Pero el asunto fue que nos expusimos demasiado a la soledad. A nosotros no sabe lo que nos enferma estar solos. No es algo que deberíamos de estar expuestos. Es algo que constantemente le digo. Uno de los peores castigos que tenemos como sociedad es dejar a las personas sin contacto humano. Que en muchos lugares está regulado como si eso fuera tortura. Tener a alguien encerrado en un cuarto sin contacto con los demás. Y cuando estamos hablando de una ansiedad social, pareciera como que eso es lo que nos va a generar tranquilidad. Pero no es ni cercanamente lo que nos hace sentir mejor. El problema es en cómo nos estamos conectando con los demás. Y que, si regresamos a este tema, la situación de la pandemia nos dio una excusa para dejar de hacerlo. Y todavía en meternos más en esa parte de nuestra enfermedad. Entonces, hay que entender que ahorita, aunque ya esté más tranquilo todo esto, aunque ya se haya podido restablecer nuestra sociedad, si usted o alguien cercano a usted lo ve que estaba viviendo de esa manera el encierro, que pareciera como que estaba bien, como que cada vez se aleja más, como que ya no va a las reuniones, no se está presentando a la oficina, tal vez sea usted el que lo esté experimentando, dése un momentito para pensar en esto. ¿Qué tan bien le está pasando? ¿Qué tantas cosas se perdieron en estos años? ¿Qué pasó con esos pocos amigos tal vez que se tenía? ¿Se les sigue hablando? ¿Se sigue saliendo? ¿Hace cuánto que no los vemos? Porque ya pareciera que pasó la pandemia, pero esto es una inercia de muerte, de mantenernos encerrados, de ya no conectarnos con las personas y que, como le digo, es tan silencioso porque fue sucediendo tan gradualmente, ¿no? Aunque haya sido un momento de golpe de repente con la pandemia, pero fue como ir disminuyendo esta actividad hasta que se volvió cero. Si esta es su situación y usted no se está sintiendo bien, dése la oportunidad de pensar que tal vez es por esto. Y no por salir o por no salir, sino porque nos hemos desconectado del mundo en el que vivíamos y que tenemos que hacer un esfuerzo muy consciente para regresar y recuperar esas partes de nuestra vida que seguramente se quedaron ahí perdidas y que tal vez es un buen momento también para afrontar esas partes de ansiedad que en un primer momento nos parecieron tan cómodas, pero que ahorita pues no nos están haciendo vivir nada bien. Pero bueno, por el día de hoy acá vamos a dejar este video. Espero que lo haya disfrutado. Si le gustó, déjenos un pulgarcito para arriba, déjenos sus comentarios, porque justamente con los comentarios es con lo que nosotros elaboramos el contenido para estos videos que son para usted. Yo me despido por el día de hoy. Soy José Luis Amarripa. Hasta pronto.